El café estaba lleno, pero para Julia y Fernando, el mundo parecía haberse encogido alrededor de aquella mesa. Era un encuentro como tantos otros, o al menos eso parecía, hasta que Fernando, con una mirada evasiva, reveló la noticia que cambiaría todo. Sus palabras, aunque dichas con cautela, cayeron como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que reverberarían para siempre. En ese momento, el tiempo pareció desacelerarse, como si quisiera darles la oportunidad de absorber la magnitud de la despedida que se avecinaba. Y fue allí, en medio de conversaciones triviales y miradas evitadas, que ambos se dieron cuenta, el último abrazo estaba más cerca que nunca. Julia y Fernando compartían una complicidad silenciosa, de esas que no necesitan palabras. Desde la primera mirada intercambiada, sabían que estaban conectados de una manera profunda e irrevocable. Al principio, solo eran amigos, confidentes de risas y secretos. Pero poco a poco, lo que era camaradería evolucionó en algo que ambos temían nombrar, aunque sus almas ya lo sabían. Entre encuentros casuales y largas conversaciones, su amistad floreció en algo más, pero siempre bajo la sombra de la duda. Fernando era un hombre reservado, de esos que guardan las emociones en capas. Nunca supo bien cómo demostrar afecto, pero en cada gesto discreto, en las pequeñas acciones diarias, Julia percibía el cariño escondido. Ella, en cambio, era expansiva, llena de vida, el tipo de persona que llenaba cualquier ambiente con su vibrante presencia. Las diferencias entre ellos, en lugar de alejarlos, los acercaban aún más, como si ese contraste fuera lo que les daba equilibrio. Los amigos en común siempre se preguntaban cómo no veían lo obvio, se reían de la manera en que siempre estaban juntos, como un imán que no se despegaba. Pero Julia y Fernando seguían adelante, como si la tensión invisible entre ellos no fuera algo palpable. Eran los únicos que no veían, o quizá elegían no ver, lo que estaba claro para todos. La amistad entre ellos siempre había sido el refugio, lo que los mantenía conectados, pero también lo que impedía que algo más se revelara. Eran inseparables en los momentos cotidianos, como las idas al café de la esquina o las tardes perezosas en el parque. Había una naturalidad en sus encuentros, una fluidez que solo existía entre personas que se entienden sin esfuerzo. Sin embargo, en medio de esa simplicidad, había una tensión latente, como un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. Cada sonrisa compartida, cada silencio cómodo, guardaba algo no dicho, algo esperando ser revelado. Con el tiempo, las personas a su alrededor comenzaron a distanciarse, no por desinterés, sino porque notaban que entre Julia y Fernando había algo diferente, algo que los excluía sin querer. Ellos tenían su propio mundo, hecho de gestos cómplices y miradas que decían más de lo que las palabras podrían. En ese universo particular, la amistad era lo que los mantenía cercanos, pero también lo que les impedía cruzar esa línea. Y así, seguían adelante, danzando en torno a algo indefinido, pero innegable. Su pasado estaba entrelazado por recuerdos que los acercaban aún más. Estaba la primera vez que se encontraron en el viejo bar de la ciudad, los viajes improvisados al interior, las largas conversaciones bajo el cielo estrellado. Cada momento era una pieza del rompecabezas que formaba su relación, y cada pieza parecía encajar con una precisión asombrosa. Eran dos opuestos que, de alguna forma, se complementaban, y ambos lo sabían, aunque nunca hubieran hablado del tema. Con el tiempo, sin embargo, esa relación empezó a pesar. La incertidumbre sobre lo que realmente eran comenzó a crear una especie de incomodidad entre ellos. No era una pelea, no era desgaste, sino la sensación de que algo grande estaba acechando, a punto de cambiarlo todo. Y, a pesar del cariño y la intimidad que compartían, ambos se preguntaban si estaban preparados para afrontar esa transformación inminente que amenazaba con sacudir lo que habían construido a lo largo de los años. Lo que parecía ser un día más se transformó en un punto de inflexión en la vida de Julia y Fernando. Estaban en el mismo café de siempre, sentados en la mesa de la esquina, intercambiando confidencias como de costumbre. Fernando, con la mirada distante, soltó una noticia que nadie esperaba. Había recibido una oferta de trabajo irresistible en otro país y, en pocas semanas, se marcharía. Julia sintió que el suelo desaparecía por un momento. No era algo de lo que él hubiera hablado antes, como si quisiera evitar la realidad hasta el último instante.
El silencio entre ellos fue abrumador. Julia intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras le faltaban. Sabía que esto significaba más que solo la distancia física. Había una especie de despedida emocional ocurriendo ahí, algo para lo cual ninguno de los dos estaba preparado. La decisión de Fernando era definitiva, y por más que intentara disimular el impacto de la noticia, Julia sabía que algo se había roto dentro de ella. La amistad, tan sólida hasta entonces, de repente parecía frágil. Mientras Fernando hablaba sobre las oportunidades que vendrían, Julia apenas podía prestar atención. Las palabras de él eran un eco lejano, mientras su mente luchaba por comprender lo que eso significaría para ellos. No era solo la ausencia lo que le preocupaba, sino el cambio irreversible que esa partida traería. El tiempo que habían pasado juntos ahora parecía un hilo a punto de cortarse, y ninguna conversación ni promesa podría reparar esa sensación de pérdida anticipada. Lo que más dolía a Julia no era el hecho de que Fernando se fuera, sino la forma en que todo sucedió tan de repente. No hubo tiempo para prepararse, para hablar del futuro o sobre lo que esto significaba para los dos. Él decidió solo, y eso la dejaba confusa, con un amargo sabor de abandono que no sabía cómo expresar. La sensación de haber sido excluida de una decisión tan importante corroía lo que quedaba de su equilibrio. Fernando, por su parte, luchaba contra su propia culpa. Sabía que esa elección era lo que necesitaba para crecer, pero el precio a pagar era alto. Al mirar a Julia, veía el reflejo de su propia indecisión y miedo, pero también sabía que no había vuelta atrás. La oferta de trabajo era la oportunidad que había esperado durante años, y dejarla pasar sería un arrepentimiento para toda la vida. Sin embargo, perder a Julia también parecía un peso casi insoportable. Era como si el destino lo obligara a una elección imposible. En los días siguientes, las conversaciones entre ellos se volvieron más escasas, los encuentros menos frecuentes. Julia intentaba actuar como si nada hubiera cambiado, como si fuera solo una fase pasajera, pero en el fondo lo sabía. La despedida ya había comenzado, incluso antes del adiós definitivo. Y cuanto más intentaba prepararse para ese momento, más inalcanzable parecía. Había una inevitabilidad en esa partida, algo que ella no podía controlar, y eso la hacía sentir impotente. A medida que se acercaba el día de la partida, Julia y Fernando evitaban hablar sobre lo que vendría después. Era más fácil fingir que todo seguiría igual, que la distancia no cambiaría nada. Pero ambos sabían que era una mentira conveniente. El último abrazo estaba cerca, y con él llegaría una despedida que nadie quería enfrentar, pero que, de alguna manera, ya se sentía en cada pequeño gesto, en cada mirada que ambos evitaban cruzar. En los días previos a la despedida, Julia se sorprendió reflexionando sobre el tiempo de una manera en que nunca lo había hecho antes. Cada instante junto a Fernando, cada conversación casual o gesto espontáneo, de repente, adquiría un mayor peso. Lo que antes parecía parte de una rutina segura, ahora se veía como algo valioso, algo que no había apreciado lo suficiente mientras estaba al alcance. Era en los detalles donde la vida se revelaba, y solo cuando estaban a punto de desaparecer, Julia comprendió su verdadera importancia. Los recuerdos de los momentos compartidos aparecían en su mente como una película. La risa de Fernando al contar un chiste sin gracia, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, los paseos sin rumbo por la ciudad. Cosas tan simples, pero que ahora parecían parte de un tesoro invaluable. Era extraño pensar que lo que siempre dio por sentado, esos pequeños gestos, en realidad eran los cimientos verdaderos de su relación. Fernando, por su parte, también se vio envuelto en pensamientos sobre el tiempo. La decisión de irse lo hizo repasar momentos pasados, preguntándose si había aprovechado al máximo los días junto a Julia. Ahora se daba cuenta de que los grandes cambios de la vida no vienen acompañados de señales evidentes. Son los momentos pequeños y cotidianos los que definen las relaciones, los que dejan las huellas más profundas. Y, en ese breve intervalo antes de la despedida, Fernando entendía cuánto significaban esos detalles cotidianos. El peso del tiempo se hizo aún más presente en los silencios compartidos entre ellos. Ya no había la ligereza de antes, pero tampoco era incómodo.
Era como si ambos intentaran capturar todo lo posible de cada segundo restante, sabiendo que pronto todo eso se convertiría en recuerdo. El presente se volvía fugaz, y esa percepción traía consigo una urgencia silenciosa. Sabían que, en breve, lo que quedaría serían solo ecos de momentos que, un día, parecieron triviales. Julia comenzó a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. El café que compartían, el sonido de la voz de Fernando, el roce accidental de sus manos. Cada detalle parecía ampliado por la inminencia de la partida. Todo parecía pedir más atención, más presencia, como si cada minuto fuera el último. Era una nueva manera de ver la vida, donde los grandes eventos perdían importancia frente a los gestos más simples. Y eso la hacía pensar en cómo había dejado pasar el tiempo sin prestar atención a lo que realmente importaba. Fernando, por otro lado, empezó a sentir el peso de la despedida de manera diferente. Se dio cuenta de que lo que más se llevaría consigo no serían las grandes aventuras ni las conversaciones profundas, sino los detalles más pequeños. La manera en que Julia siempre lo esperaba con una sonrisa, como jugaba con su propio cabello mientras hablaba. Cosas tan pequeñas, pero que, de alguna manera, quedarían grabadas en su memoria de forma indeleble, como huellas que el tiempo no podría borrar. Estas reflexiones sobre el tiempo y los pequeños momentos trajeron una melancolía que ambos trataban de ignorar. Había una extraña belleza en saber que todo eso pronto se convertiría en un recuerdo, pero también había dolor. El dolor de darse cuenta de que, por más que lo intentaran, nunca podrían volver a esos días, a esa sensación de que el tiempo era infinito. El último abrazo se acercaba, y con él, la certeza de que el pasado, con todos sus detalles sutiles, se convertiría en un recuerdo distante, pero inmortal. Si te emocionaste con esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Así podrás seguir de cerca otras historias como esta, llenas de giros inesperados, emoción y momentos que tocan el corazón. Cuento contigo.